Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Vamos hoy a revisar una técnica de integración que se llama integración por cambio de variable. Esta técnica que vamos a utilizar para poder resolver una gran cantidad de integrales, porque es una técnica muy eficiente, o sea, sirve para sacarnos de muchos problemas, la vamos a aplicar sobre esta fórmula que hasta el momento no la hemos utilizado en nuestro formulario. Es la fórmula número 5 del formulario, y si tú eres observador se parece bastante a una fórmula anterior a ella que está ahí en la 4, que dice integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más constante, ¿no? Si te fijas, las fórmulas son pues casi idénticas. Lo único que cambia es v por x, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a hacer, cambiar la variable. Vamos a cambiar de la variable x que normalmente utilizamos a la variable v. Y tú vas a decir, bueno, ¿y a poco tuve necesidad de cambiar de fórmula para esta cuestión? Bueno, nada más lo vamos a hacer para cuestión ilustrativa, que ahora vamos a estar dejando de trabajar con la variable x para pasar a la variable v. ¿Cómo entendemos nosotros normalmente a v en nuestros formularios? Los entendemos como una función, ¿sale? Entonces, normalmente solemos leer de manera diferente esta como la integral de x a la n de x, y más bien esto lo leemos como la integral de una función elevada a un exponente por el diferencial de esa función, ¿sale? Entonces, la diferencia entre el uso de esta y esta la puedes usar para cuando tengas un simple x a la 3, x a la 4, o sea, la variable independiente nada más elevada a un exponente, y esta más bien cuando sea una función elevada a un exponente, ¿sale? A ver, veámoslo en este ejercicio. En este ejercicio tenemos la integral de ax cuadrada menos b a la quinta potencia. Es decir, esto que es una función está elevada a un exponente. Entonces, y aquí tenemos un complemento, x de x. Ahorita vemos cómo se va a comportar eso. Tú podrás decir, bueno, ¿y si será necesaria entonces esa fórmula? ¿No la podré hacer como hemos hecho algunas otras? Desarrollar este binomio y multiplicar después por x. Claro, también se puede utilizar esa técnica aquí. Sin embargo, este binomio ya no es un binomio al cuadrado, ni un binomio al cubo, es un binomio a la quinta. Entonces habría que desarrollar todo ese binomio a la quinta, ¿no? Que puede ser un proceso más largo que simplemente hacer un cambio de variable. Vamos a ver en qué consistiría este cambio de variable. Esta función que quiero integrar es candidata a integrarse por medio de esta fórmula, porque lo que tienes es una función que sería v, la interpretación que le damos, elevada a un exponente. Nos viene sobrando esta parte, pero ahorita, insisto, vemos qué hacer con ella, ¿no? Entonces, de entrada, esta función es candidata a resolverse por esta fórmula debido a que tengo una función elevada a un exponente, ¿no? Bueno, en ese caso, ¿quién es candidato a v aquí? Pues esta parte. V es la candidata o sea, ax cuadrada menos b es candidata a v para usar esa fórmula. Y bueno, pues n sería 5, ¿no? A ver, fíjense, si yo declaro entonces a v como ax cuadrada menos b, o sea, nada más la parte de adentro, lo que estamos haciendo al declarar v, que es una variable como esta función, lo que estoy tratando de hacer es cambiar de variable. Entonces, fíjate, ¿qué tendrías esta integral? Al declarar todo esto como v, esta función pasaría a la nueva integral, sería como v a la 5, ¿no? Porque a esto lo acabas de declarar v. Vamos a ponerlo más aquí abajo. Integral de v a la quinta, ¿cierto? Al declarar todo esto como v, pues te queda esta parte como v a la quinta, ¿sale? ¿Qué pasa con esta parte? Bueno, yo para poder hacer esta integral necesito que esta fórmula se adapte exactamente tal cual está. Entonces, yo no puedo poner aquí integral de v a la quinta
y luego seguir dejando x de x, porque entonces ya estarías mezclando dos variables y no es posible, ¿no? Necesita estar el diferencial con la variable, ¿no? O sea, ser del mismo tipo. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, acuérdate, este diferencial te dice quién es la variable independiente, ¿sale? Entonces, en este caso, en esta fórmula te dice que la variable es x. En esta fórmula te dice que la variable va a ser v. Y entonces tú ya acabas de declarar v como esto. ¿Qué necesito? Pues también cambiar este diferencial, que ya no sea diferencial de x, sino más bien que sea diferencial de v. Entonces, ¿cómo saco el diferencial de v? Bueno, eso ya lo vimos. El diferencial de v, acuérdate cómo es la definición de diferencial, que ya habíamos visto en el parcial pasado. El diferencial de una función es la derivada de la función diferencial de la variable independiente. O sea, tengo que hacer esta derivada y multiplicarla por el diferencial de la variable independiente, que en este caso es x, ¿no? Esta derivada es muy sencilla. Derivada de una constante, 0. Derivada de x cuadrada, 2x. Diferencial de x. ¿Sale? Muy bien. Entonces, a ver, hagámoslo un poquito más detalladamente. Si lo hacemos más detalladamente, sería el diferencial de v, es la derivada de ax cuadrada menos b por el diferencial de x. Entonces, dv sería esta derivada, derivada de una constante, ya sabemos que es igual a 0, y derivada de x cuadrada, ya sabemos que es 2x. Entonces, esta derivada te quedaría a por 2x, 2ax, diferencial de x. ¿Correcto hasta ahí con ese diferencial? Bueno, fíjate, esta parte que está aquí es x de x, ¿no? Esa parte la tenemos aquí. Entonces, esta es otra parte que necesito cambiar de la integral. Yo ya estaba viendo que mi nueva integral iba a tener una forma v a la quinta, ¿sale? Esta es esta parte, entonces ahora necesito cambiar esto, que es lo que me sobra de la integral, x de x. Entonces, me viene estorbando este 2a. ¿Qué hacemos? Pues lo puedo pasar del otro lado. dv sobre 2a es igual a x de x, esta parte. Quiere decir que este x de x, tú lo puedes cambiar por dv sobre 2a. Y entonces tu nueva integral te queda v a la quinta y el x de x viene siendo dv sobre 2a. Entonces, fíjate, tu nueva integral, que es esta, es una integral que depende ahora de la variable v, cuando originalmente dependía de x, por eso se llama cambio de variable. Cambiamos de la variable x a la variable v. Entonces, fíjate, no siempre se te va a adaptar el cambio de variable. Para que puedas utilizar el cambio de variable, una vez que tú hayas decidido quién sea tu candidato a v, a la nueva variable, el resto de la integral lo debes de obtener del diferencial. O sea, tu diferencial de v te tiene que dar el resto de la integral. Supongamos que por alguna razón aquí en este diferencial hubiese sido una x cúbica de x. Entonces no te sirve este método porque esto no es una x cúbica, ¿sale? Entonces, otra cosa, si por ejemplo en esta integral no hubiese estado esta x, no me hubiese servido este cambio de variable porque tengo un x de x en la diferencial y esa x me haría falta. Constantes te pueden sobrar porque las constantes las puedes pasar al otro lado y no pasa nada. Lo que no te puede sobrar son variables, ¿sale? Muy bien. En este caso, y pues en los ejemplos que vamos a hacer, pues obviamente se va a adaptar el método del cambio de variable, pero lo que no quiero es que pienses
que sirve para todos los casos, ¿no? ¿Para qué caso sirve? Cuando tú tomes una nueva variable v y al sacar su diferencial obtengas el resto de la integral, ¿sale? Lo único que te pueden sobrar son constantes. Bueno, y entonces obtuvimos esta nueva integral y entonces esta es más sencilla de resolverse que esta. Fíjate que tenemos aquí. Ahora la variable es v y ya dijimos que todo lo que no sea variable se considera constante. Entonces 2a es constante y las constantes pueden salir de la integral. ¿Cómo saldría esta constante? 1 sobre 2a. Integral de ya nada más quedaría v a la quinta de v. Y entonces logramos acomodar nuestra integral de esta manera. Una nueva variable derivada, diferencial de esa variable. Ya nada más sería aplicar esta fórmula, no se te olvide la parte constante permanece igual, 1 sobre 2a. ¿Y qué nos quedaría aquí? Pues es la fórmula tal cual de la potencia, v a la sexta sobre 6 más la constante. Bien, haciendo operaciones ahí, sería 6 por 2, 12, 1 por v, v a la 6, y acá abajo dijimos 6 por 2, 12a, más constante. Y ahí, digamos, termina la integral. Pero bueno, este resultado está sobre la variable v cuando nuestra variable original era x. Entonces, para terminar con esto, invertimos el cambio de variable que habíamos propuesto originalmente. ¿Para qué? Para que el resultado final de la integral siga estando sobre la variable x y no sobre la nueva variable declarada v. En ese caso, ¿qué se hace? Pues nada más, sustituyes a v a quien era originalmente. V era ax cuadrada menos b, entonces sería ax cuadrada menos b a la sexta sobre 12a más la constante de integración. Es decir, únicamente sustituimos a v como lo que era originalmente y ya tenemos nuestro resultado en términos de x, que era la variable original. ¿Sale? Muy bien, bueno, esperemos haya quedado claro este ejemplo. Vamos a hacer unos cuantos más. Muy bien, pasando a este siguiente ejercicio, tenemos integral de la raíz cuadrada de m más ny, diferencial de y. Bueno, a ver, primerísimo que nada, en este ejercicio ya dijimos, tenemos raíz y todas las raíces, como no tenemos fórmulas específicas para una raíz, entonces tenemos que pasar siempre las raíces a exponente. Entonces, esta integral, si pasamos la raíz cuadrada a exponente, sería m más ny a la 1/2, ¿sale? Diferencial de y. Y entonces, pues ya tenemos una función elevada a un exponente, ¿sale? Entonces, esta función para integrarse es candidata a realizarse con esta fórmula porque tengo otra vez una función elevada a un exponente. Si no quedó clarísimo cómo pasar la raíz a exponente, en el video anterior lo explicamos, ¿no? Échate un clavadillo ahí. Bueno, entonces fíjate, ya tenemos que esta integral puede ser candidata a resolverse por este método si yo declaro a esto que está aquí como v, para que sea mi función elevada a un exponente. Obviamente n sería aquí el exponente 1/2. Bueno, bien, fíjate entonces, estamos declarando a v como m más ny, ¿sale? Ok, entonces ahí lo que estoy tratando es de llevar mi integral, esta que está aquí, a una forma v a la 1/2, ¿sale? Para que se vaya adaptando a esta fórmula. Ya nada más necesito adaptar mi diferencial de v, ¿sale? ¿De dónde sacamos el diferencial de v? Del propio v, ¿no? Sacamos la diferencial de esta función. La diferencial, no se te olvide, se obtiene mediante la derivada de esta función m más ny
diferencial de x, no sería de x en este caso, porque mi variable, ¿quién es? Y. ¿Sale? Eso no lo dijo este diferencial. Listo, entonces vamos a hacer esa derivada, que está bastante sencillita. dv sería, ¿quién es variable aquí? Y. Entonces m y n son constantes. La derivada de una constante ahí solita, como lo es la m, es igual a 0. Y la derivada de una y ahí solita vale 1. Entonces, la derivada nada más me queda n por 1, n, ¿no? Sería n de y. ¿Cómo saber si esto me sirve o no? Acuérdate, tu diferencial de v te tiene que dar el resto de la integral. ¿Quién es tu resto de la integral? Solamente de y. ¿Sale? Y tú dices, híjole, pero es que aquí me sale de más una n. Bueno, dijimos en el ejercicio anterior, ¿qué es lo único que te puede sobrar en el diferencial? Constantes, ¿sale? Y la n es una constante porque y es la variable. ¿Qué puedo hacer entonces con esa n? Pues la puedo pasar del otro lado. ¿Cómo pasaría n si está multiplicando? Pasa dividiendo y ya me queda de y nada más, que es lo que necesitaba el resto de la integral. Entonces, este de y va a pasar a ser dv sobre n. Entonces, fíjate cómo queda la integral. Integral de v a la 1/2 y de y viene siendo dv sobre n. ¿Listos? Y entonces, pues ya tenemos esta integral que pues resulta a simple vista más sencilla que esta. ¿Cómo empezamos a resolver? No se te olvide las constantes, que en este caso es n, porque la nueva variable es v, pueden salir de la integral. Saldría 1 sobre n, integral de v a la 1/2, diferencial de v. Y ya está acomodada de esta manera. ¿Sale? V a la 1/2 de v. Y entonces puedo aplicar ya mi fórmula de integración. Sería v a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1 más la constante. No se te olvide la técnica que habíamos dicho. Este entero me conviene pasarlo a este denominador, a medios, para poderlo sumar directamente con un medio. Un entero, ¿cuántas mitades son o cuántos medios? Pues 2 medios. De esta manera es más sencillo sumar. Sería v a la 1/2 más 2 medios, son 3 medios. Sobre 3 medios más la constante. Igual, como explicamos en el video anterior, ¿qué pasa con estos 3 medios? Utilizando ley de sándwich, quedaría como 2/3 de v a la 3 medios. ¿Vale? Más la constante. Si no recuerdas cómo es que estos 3 medios pasan a 2/3, te explicamos aquí rapidísimo, aquí en un paréntesis, ¿no? Este v a la 3 medios se puede dividir entre 1, entre 3, entre 2. Si aplicamos ley de sándwich, sería 2 v a la 3 medios. Y la parte de en medio, 3 por 1, 3. Por eso nos queda así. ¿Vale? Muy bien. Entonces, así. Así sería. Entonces, ya tenemos el resultado de nuestra integral. Ya está bastante ahí bien simplificado, digamos. Y entonces, lo único que restaría es hacer o regresar el cambio de variable. Esta v, o sea, porque el resultado está en términos de v y la integral original estaba en términos de y, hay que cambiar a v. ¿Quién es v? M más ny, y entonces quedan 2/3 de v, que v es m más ny, a la 3 medios más constante de integración. Y ese sería el resultado. Acuérdate, todavía con esto pues podrías expresarlo de varias maneras diferentes. Dependerá de si tienes un resultado en particular al que tengas que llegar, pero ese resultado, digamos, pues ya está correcto. ¿Sale? Muy bien.
Pasemos a otro ejemplo, esperando que este haya quedado muy claro. Ok, sigamos con el siguiente ejercicio, que es la integral de t de t sobre la raíz cuadrada de at cuadrada más b. Bueno, insisto, que hace muy complicado luego el cálculo integral no tener una fórmula, por ejemplo, para la división. Entonces siempre tendremos que buscar una forma alternativa de cómo expresar esa división para poder realizar nuestras integrales. Bueno, de entrada vamos a conducirnos como hemos venido haciéndolo, ¿no? Todo lo que esté en raíces, lo primero que vamos a hacer es transformarlo a potencia. En este caso, pues la raíz cuadrada sería at cuadrada más b a la 1/2. Listo. Si nos seguimos conduciendo en que tengo una función elevada a un exponente, pero ahora la tengo, digamos, en la parte del denominador y esta función, esta fórmula lo tiene en la parte del numerador, ya vimos que este tipo de funciones, este tipo de exponentes cuando están en la parte de abajo, los puedo llevar hacia la parte de arriba como exponentes negativos. Entonces podríamos tener ahí at al cuadrado más b a la menos 1/2, y esto que ya estaba arriba queda igual, t de t. ¿Listos? Bien, entonces, fíjense, ya más o menos la tengo ubicada como de esta forma. Entonces, ¿quién sería a ser candidato a v? Bueno, pues nuestro candidato a v sería esta parte que está elevada al exponente, ¿no? V lo trataríamos como esta parte, at cuadrada más b. Entonces, pues declaramos a nuestra nueva variable v como at al cuadrado más b. ¿Sale? Y necesitaría entonces la parte de este diferencial, porque yo ya estoy tratando de llevar esto a v a la 1/2, ya nada más falta el dv. Mi diferencial de v me tendría que dar forzosamente esta parte de la integral, o no me serviría el método. Bueno, pues vamos a sacar el diferencial, a ver si nos sirve o no nos sirve. La diferencial de v sería la derivada de esta función, derivada ahora respecto de la variable que es t, derivada de at cuadrada más b, diferencial de t. Muy bien. Entonces tenemos que dv sería igual. Esta derivada, pues también algo simple. B, que es una constante porque la variable es t, su derivada vale 0. A es una constante, ahí queda igual, y derivada de t cuadrada es 2t. Entonces, la derivada nada más me queda a por 2t, 2at y diferencial de t. Si soy observador, yo necesitaba t diferencial de t y aquí está. Me sobra esta parte 2a, pero 2a es constante, eso sí es válido porque puedo llevarlo al otro lado. Entonces, este 2a pasa dividiendo y me queda dv sobre 2a es igual a esta parte, t de t, que es la parte que necesitaba ahí en la integral. Entonces, el cambio de variable sí me va a servir en este ejercicio, porque t de t es dv sobre 2a. Y entonces, ya tenemos mucho más sencilla esta integral. Fíjate cómo nos queda con el cambio de variable. Si esto es v, me queda v a la menos 1/2 por aquí t de t, que es dv sobre 2a. Ok, ya convertimos a la integral. Ya vimos aquí 2a es una constante, lo podemos sacar de la integral como 1 sobre 2a y nos queda la integral de v a la menos 1/2 diferencial de v. Y ya está, como en la fórmula, ¿no? Ya nada más sería entonces aplicarla, 1 sobre 2a
y aquí sería v a la menos 1/2 más 1 entre menos 1/2 más 1 más la constante. Ok, ¿qué nos queda ahí? Sería 1 sobre 2a. ¿Qué pasa si a un entero le quitas una mitad? Pues te queda una mitad. V a la 1/2 sobre 1/2 más constante. Si aquí aplicamos ley de sándwich en esta parte, como en el ejercicio anterior, nos quedaría 1 sobre 2a. Y entonces este 2 pasa a la parte de arriba. 2v a la 1/2. Digamos, este 1 queda abajo, ¿no? Pero la división entre 1 no se suele poner. Sería así lo más correcto. Pero bueno, dejémoslo ahí si en este momento hace sentirse cómodo. Y ya, terminaríamos ahí cancelando este 2 con este 2. ¿Sale? Y bueno, pues en la parte de arriba nos queda v a la 1/2 sobre a más la constante. Y ya pues digamos casi está terminada la integral. Únicamente habría que sustituir a v como at cuadrada más b. Lo vamos a hacer aquí en la parte superior. Entonces vamos a quitar esta parte del procedimiento, ya solamente para expresar el resultado de nuestra integral. Muy bien, ¿cómo quedaría entonces esta integral? Sería v, que ¿quién era v? Bueno, lo acabo de quitar, pero v era at cuadrada más b, entonces quedaría at al cuadrado más b a la 1/2 sobre a más la constante, y ese resultado ya podríamos considerar que es bastante correcto. Ya si quiero puedo pasar el exponente ahí a raíz, entonces sería raíz de at al cuadrado más b sobre a más la constante de integración. ¿Listo? Y así quedaría este ejercicio utilizando esta técnica de cambio de variable. Muy bien, hagamos un último ejercicio. Bien, hagamos un último ejercicio de esta técnica de cambio de variable. Ahora, cambiando de fórmula, vamos a utilizar esta, para que vean que el método de cambio de variable no es exclusivo de la fórmula que estábamos revisando, sino de hecho se puede aplicar en casi todas las fórmulas de integración. Entonces será una técnica que estaremos revisando a lo largo del curso. Bueno, ¿cómo iniciamos esta integral? De entrada ya sabemos que la integral de una suma de dos funciones es la suma de las integrales, entonces comencemos por ahí, ¿no? Entonces sería la integral de 3 sobre 2x menos 1 diferencial de x más la integral de 5 entre 3x menos 4 por la diferencial de x. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos que este 3, al ser una constante, lo podemos sacar de la integral. Sería 3 integral de 1 sobre 2x menos 1 de x. Y lo mismo acá. Bueno, este de x que está aquí, lo podemos dejar ahí o lo podemos poner en la parte de aquí y quitarlo de acá. Es exactamente lo mismo, ¿sale? Y lo vamos a dejar aquí para que lo asociemos de manera más sencilla con esta fórmula. Y entonces decíamos, este 5 que es constante, también lo podemos sacar de la integral, y acá nos quedaría 3x menos 4, y aquí queda 1, y acá puede quedar el de x, o ya podemos pasar al de x ahí, ¿sale? Muy bien, entonces fíjate cómo ya se va apareciendo esta, es el diferencial de x sobre una función. Entonces yo puedo declarar a estas funciones de aquí abajo como mi v. Lo vamos a hacer en esta y posteriormente en esta.
Tú dirás, ¿por qué aquí no lo pasamos a la parte de arriba? Acuérdate que si yo tomara esto como un exponente estaría a la 1 y si lo subo como a la menos 1 es en la única que no se puede utilizar, la de la potencia, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a declarar a v, en este caso, como 2x menos 1, ¿sale? Y entonces, si yo declaro a esto como v, fíjate, aquí estoy tratando de llevar mis integrales. Tendríamos aquí 3 integral de, aquí abajo, yo estoy declarando a 2x menos 1 como v, listo, como esta parte. Ya nada más me falta el diferencial de arriba, que es de x. Entonces, necesito sacar esta diferencial de v, y la diferencial de esta función me debe de dar únicamente un dx, a lo más con una constante que pueda quitar, si no la técnica no me serviría. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de esta función, de 2x menos 1 de x. Bueno, está bastante simple. La derivada del 1, que es una constante, vale 0. Y la derivada de una x vale 1. Entonces 2 por 1 sería 2. 2 de x. Sí me va a servir porque me está sobrando, yo necesitaba un dx y me sobra un 2, pero este 2 lo puedo pasar al otro lado, dv sobre 2 dx. Y entonces este dx que yo tenía aquí, lo puedo cambiar acá arriba como dv sobre 2. ¿Listo? Muy bien, ahora más 5 integral, y vamos a hacer lo mismo aquí. Ahora no es, digamos, tan matemáticamente correcto que yo vuelva a decir, v es ahora 3x menos 4. ¿Por qué? Porque ya declaraste a v como 2x menos 1, o sea, no puedes volver a declarar estrictamente a la misma variable con otro valor dentro de un mismo problema, pero puedes usar cualquier otra letra. Vamos a usar la u, por ejemplo, ¿sale? Y entonces, aquí estoy tratando de llevar esta integral pues a que ahora sea sobre u. No pasa nada si esto es u y du, ¿sale? Entonces, necesito ahora quitar este diferencial de x por un diferencial ahora de u. Vamos a sacar ese diferencial. Diferencial de u sería ahora la derivada de la función 3x menos 4 de x. Ok, vamos a ver. También muy sencilla esta derivada. Derivada de 4, 0 y derivada de x es 1. Entonces 3 por 1 serían 3 de x. Así me sirve porque necesito el de x. Este 3 lo pasamos dividiendo. Y entonces este de x lo podemos cambiar por du sobre 3. ¿Listo? Ok, sigamos aquí. Entonces tenemos 3. Este 2 puede salir, pero ¿cómo va a salir? Saldría multiplicando al 3 o dividiendo al 3. Basta con una simple ley de sándwich otra vez. Fíjate dónde quedaría. Tienes dv entre 2 y abajo v, que lo puedes poner entre 1. Si hacemos sándwich, queda arriba dv y abajo queda 2v. Entonces este 2 queda en la parte de abajo. Saldría entonces 3 medios, porque queda es como si quedara aquí abajo con el v, ¿cierto? Por esta ley de sándwich. Entonces, bueno, lo podemos dejar así, dv sobre 2. Y ya el 2 sale como constante 3 medios de la integral de v, de la integral de dv sobre v. Mismo caso aquí, si aplicamos este concepto, serían ahora 5 tercios, porque este 3 pasaría aquí abajo con la u, por esta misma ley de sándwich, ¿no? Y sería integral de du sobre u, y ya esta fórmula es exactamente esta, que si la aplicamos sería 3 medios del logaritmo natural del valor absoluto de v, más 5 tercios del logaritmo natural del valor absoluto, nada más aquí no es v, sino sería u, más
la constante de integración. Bien. Vamos a ver. ¿Qué sería? Ya nada más faltaría hacer el cambio de variable. 3 medios del logaritmo natural de v, perdón. ¿Quién es v? 2x menos 1 más 5 tercios del logaritmo natural del valor absoluto de u, que es 3x menos 4 más constante de integración. Y digamos, ya tendríamos ahí ese resultado, que pues ya es correcto, ¿sale? Aún se puede hacer alguna simplificación utilizando propiedades de los logaritmos, pero pues bueno, digamos ahí, vamos a dejarlo en este momento hasta ahí. Que bueno, a modo de que pues a lo mejor tal vez te pudiera checar o cuadrar este resultado con alguno que te estén dando, vamos a ver cómo se podrían aplicar las leyes de logaritmos para poder expresar ese resultado de otra manera, ¿vale? A ver, vamos a ver. Tenemos algunas leyes de logaritmos que son de mucho uso y pues bueno, las vamos a ver ahorita de inicio para poder expresar ese resultado de otra manera. Tenemos estas leyes de logaritmos. Dice, logaritmo de cualquier tipo, lo podemos aplicar ahorita a los naturales. Logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. Esto se puede expresar en un solo logaritmo como el logaritmo natural de a por b. ¿Sale? Otra segunda ley, bueno, aquí podemos utilizar esto, así viendo lógicamente, a ver, si la suma de dos logaritmos es el logaritmo del producto, el de la diferencia pues será la división, ¿sale? Y una última propiedad de logaritmos es a por el logaritmo natural de b es igual a b, al logaritmo natural de b a la a, ¿sale? Ok, esas propiedades de logaritmos las vamos a aplicar, esta y esta, en este resultado. Fíjate. Primerito aquí, tienes una constante 3 medios multiplicando al logaritmo de un argumento. Una constante multiplicando al logaritmo de un argumento. Quiere decir que esta constante que está multiplicando la puedes ingresar en el argumento del logaritmo, pero como exponente, ¿vale? Entonces, esto te quedaría logaritmo natural de este 3 medios entraría entonces como exponente del argumento, o sea, de 2x menos 1. Entonces, si entra como exponente, entraría a la 3 medios. Más logaritmo natural, este 5 tercios también está multiplicando, puede entrar como exponente de 3x menos 4 a la 5 tercios y más la constante, ¿sale? Aplicamos esta propiedad, una constante que está multiplicando al logaritmo puede entrar como exponente, ahí está. Y ahora tengo el logaritmo de algo más el logaritmo de otra cosa, lo puedo representar como en un solo logaritmo, como una multiplicación de este por este, de 2x menos 1 a la 3 medios por 3x menos 4 a la 5 tercios. Y bueno, así ya quedaría expresado como un solo logaritmo, ¿sale? Entonces, bueno, aquí están estas 3 leyes de logaritmos que nos son útiles sobre todo para simplificar resultados. El logaritmo de una suma es el logaritmo del producto, logaritmo de una diferencia es el cociente y una constante por logaritmo de un argumento, la constante puede entrar como exponente y así podríamos expresar este resultado
de una manera un poco más concreta. Bueno, espero haya quedado un poquito claro, o mucho espero yo, claro este concepto o esta técnica de integrar por medio del cambio de variable. ¿Sale? Muy bien, saludos.